Bueno, el tema de hoy pues es un tema un poco controversial porque se trata de la doctrina cristiana. Sabemos que la doctrina cristiana divide entre las personas que creen en Dios y las que creen en Dios a su manera de acuerdo a la práctica o a las diferentes costumbres que tienen las personas o creencias sobre Dios. Pero la doctrina cristiana básicamente se fundamenta en la palabra de Dios. Entonces divide entre los que creen en Dios conforme a la Escritura y los que creen en Dios a su manera o definitivamente no creen en Dios. Pero hay otra cosa que divide a los cristianos. Los cristianos lo une la doctrina, pero hay algo que divide a los cristianos, que son los dogmas. Los dogmas basados fundamentalmente sobre tradiciones y costumbres. Esas tradiciones y costumbres y también las interpretaciones, porque hay un versículo o varios versículos bíblicos que pueden interpretarse de una manera y pueden generar un dogma. Un dogma es un principio innegable que se acepta como una verdad, aunque no encuentre fundamento bíblico. Porque si encuentra fundamento bíblico ya deja de ser dogma. Entonces dogmas son principios innegables, irrefutables, que se dan dentro de una doctrina. Y estos dogmas dividen a la iglesia cristiana. El principal dogma que divide a muchas iglesias cristianas es el tema sobre la Trinidad. Bueno, y aquí nos vamos a centrar nosotros sobre la Trinidad. La Trinidad sabemos que es un conjunto de las tres personas divinas, ¿verdad? Pero que las tres forman un solo Dios. Eso se conoce como Trinidad. Para lo cual invito a que abran sus Biblias en Isaías capítulo 6, verso 8. El tema de hoy, dogmas que dividen a los cristianos. Y entre los dogmas que dividen a los cristianos está la Trinidad, el concepto sobre Trinidad. Isaías capítulo 6, verso 8. Nos dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá a llevar el mensaje de salvación? El que lleva el mensaje de salvación se puede considerar como discípulo de Dios, pero ¿quién determina quién es discípulo y quién no es discípulo de Dios? Pues el mismo Dios, porque sabemos que discípulo es la persona que sigue la opinión de un maestro, aunque el maestro no nos esté acompañando físicamente, por lo menos nosotros seguimos a Cristo, entonces por eso se llaman cristianos, siguen la doctrina de Cristo, aunque no esté físicamente con nosotros, pero está en nuestros corazones. Y ese discípulo se caracteriza porque recibe un llamado de Dios. O sea, Dios es el que lo llama. Nosotros no buscamos a Dios, Él es el que nos busca. Él constantemente nos está buscando, como le pasó a Adán cuando estaba en el paraíso. Dios buscándolo en todo momento y Adán escondiéndose. Entonces, el discípulo es el elegido por Dios. Ahora, Dios elige a algunos para salvación y otros para condenación. Cualquiera podría decir que es un Dios injusto si Dios elige a unos para salvación y otros para condenación. Pero no, esa elección de Dios se basa en su conocimiento anticipado de todas las cosas, o lo que se conoce como la presciencia de Dios, que Él sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no van a seguirlo a Él. Y entonces los que Él conoce, los que tienen amor hacia Él, Él los ayuda en su debilidad. Por eso en 1 Pedro capítulo 2, verso 1 nos dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicado. Entonces vemos aquí cómo Dios, con base en su conocimiento anticipado de las cosas, Dios elige a unos para salvación, para que sean sus discípulos. Además de que sean salvos, lleven la palabra de salvación a otras personas. O sea, Dios es el que elige a sus propios discípulos. ¿Y cuál es la misión del discípulo? Pues primero que todo, lo más importante es predicar ese evangelio de salvación. Para eso que somos discípulos del Señor, para predicar ese mensaje de salvación. No es para convencer. Nosotros no convencemos a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. Así dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que cuando el Espíritu llegara, Él es el que va a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Él es el que convence. Nuestra misión no es convencer, sino predicar. Así que no se desespere porque a la persona no le crean o no se convierta en el cristianismo cuando usted le predica. Nuestra misión es anunciar el Evangelio y enseñar a confiar a otros, porque muchas personas han recibido ya el Evangelio, pero no han desarrollado esa confianza en Cristo o la fe en Cristo. Entonces tenemos dos funciones básicamente: anunciar el Evangelio para aquellos que no lo conocen, y para los que lo conocen les enseñamos a confiar en Cristo, y eso es lo que hacemos cuando nos reunimos aquí a escuchar la palabra de Dios, a desarrollar la confianza en Cristo.
Por eso Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3, verso 6, dijo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, Dios es el que da el crecimiento espiritual en cada persona. Así que no nos desesperemos o no nos sintamos mal porque las personas no creen a nuestro anuncio del Evangelio, porque Dios es el que da el crecimiento. Nuestra misión es predicar, no convencer a nadie. Nosotros no convencemos a nadie. Y otra función que tenemos nosotros como discípulos de Dios, no solamente la de predicar, sino que esa prédica la hagamos al voleo. ¿Qué significa al voleo? O sea, que no discriminemos a quién puede recibir o no recibir la palabra de Dios. No es que a mí me parece que esta persona sí puede recibir y este no. Nosotros tenemos que predicar al voleo. O sea, esa predicación no debe estar sujeto a nuestro propio razonamiento. Decir quién puede aceptar la palabra y quién no puede hacer. Y quién no puede aceptar la palabra. Por eso en Mateo 13, verso 3, nuestro Señor Jesucristo habla de la parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar y cuando sale a sembrar lanza la semilla. Lanzar al voleo es que mete la mano en su saco el sembrador, donde tiene la semilla, y las lanza al aire, donde caiga. Unas caen en buen terreno, unas caen en mal terreno, unas caen en la carretera y en fin. Por consiguiente, no depende de él ese nacimiento o esa germinación de esas semillas, sino de Dios. En Mateo 13, verso 3 nos dice, y les habló muchas cosas por parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó en pedregal donde no había mucha tierra y brotó pronto, pero como no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó porque no tenían raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual al 160, a 60 y cual al 30 por uno. Entonces vemos aquí cómo el Señor nos invita a que siempre lancemos la semilla sin importar si va a germinar o no va a germinar. Esa es nuestra función, nuestra misión es predicar, y cuando predicamos es sin distinción a quién debemos predicar. Entonces tenemos que predicar con una predicación no sujeta a nuestro propio razonamiento, sino con base en la palabra de Dios y sin discriminar a nadie. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros predicamos la palabra, también somos disciplinados. Disciplinados primero por Dios, porque nosotros al identificarnos como hijos de Dios y Dios como buen padre, al que ama, disciplina, porque ¿qué padre es el que ama a su hijo y nunca disciplina? Entonces no sería un mal padre. Dios nos disciplina a nosotros, pero también nosotros tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos, o sea, lo que se conoce como autodisciplina, como soldados de Cristo. Así como el soldado se prepara y se sacrifica para ir a la batalla, nosotros tenemos que sacrificarnos en todo momento para poder obedecer la palabra de Dios. Sacrificarnos quiere decir no obedecer a nuestros deseos o a nuestra vana manera de vivir. El apóstol Pablo nos dijo en 2 Timoteo capítulo 1 verso 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y ese dominio propio es el que nosotros tenemos que ejercer para no sucumbir a nuestros deseos y hacer lo que a nosotros nos parezca. Sino como dice en 2 Timoteo capítulo 2 verso 3 nos dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, que nos sacrifiquemos a cosas que no nos benefician desde el punto de vista espiritual. Entonces, Dios nos disciplina por un lado, pero también nosotros tenemos que autodisciplinarnos como buenos soldados de Cristo. Dios nos disciplina como hijos de Él. Pero también en la iglesia se ve la función de disciplina. Porque como miembros de una congregación, cuando un hermano pega contra el otro, pues tiene que haber un proceso de disciplina. Pero en ese proceso de disciplina se busca la restauración del individuo para que tenga plena comunión primero con Dios. Porque todo pecado que hagamos a una persona ofende primeramente a Dios. Cualquier persona creería que ofende al otro. No, primeramente ofende a Dios. Luego lo que le pasó a David. David pecó a buscar una mujer casada y también pecó porque mandó a matar al esposo de ella para que él no quedara en concubinato o no quedara en amancebamiento, como la ley judía lo castigaba, ¿verdad? Que las personas que estuvieran en adulterio, ambos tenían que morir. Y si se descubría que él estuvo con una mujer casada, lo más seguro era que le aplicaban la ley judía en la cual tenía que morir. Entonces por eso él mandó a matar al marido de esta mujer, de Betsabé. Y cuando David se dio cuenta, cuando el pecado lo confrontó, el Espíritu Santo confrontó ese pecado que él había cometido, él es cuando dice ahí en el Salmo 51, verso 4, dice, contra ti he pecado.
y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces vemos aquí cómo el Espíritu mismo renargulló a David y él reconoció que había pecado primero contra Dios, a pesar que el pecado fue directamente contra Betsabé y contra el esposo de Betsabé. Pero él sabía que todo pecado que se cometa primeramente ofende a Dios. Entonces, la disciplina de la iglesia busca la restauración del hermano frente a Dios y obviamente frente al hermano que fue ofendido. Es una víctima indirecta. La víctima directa de cualquier ofensa que nosotros hagamos a un hermano es Dios, y la víctima indirecta es el hermano que recibió la ofensa. Por eso en Lucas 17, verso 3 nos dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiese, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciéndote, me arrepiento, perdónale. Entonces vemos aquí como la Biblia nos dice que tenemos que perdonar a toda persona que se acerca a nosotros pidiéndonos ese perdón por una ofensa que nos haya cometido. Ahora, ¿qué pasa si una persona insiste en su pecado? O sea, no reconoce ese pecado, esa infracción a la ley de Dios frente al hermano. Pues la Biblia nos enseña que hay que tomarlo como incrédulo, no echarlo de la iglesia. Nosotros no estamos autorizados a echar a nadie de la iglesia, simplemente a tomarlo como un incrédulo. Así lo dice en Mateo 18, verso 17. Dice: si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyeres a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, a esa persona se le toma como incrédulo a un carnal, pero nunca echarlo de la iglesia. Dice, no expulsarlo de la iglesia. Y Efesios 5:11 nos dice: y no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, o sea, los deseos carnales, sino más bien reprenderlo. Reprender al hermano que se encuentra en esa situación. Y si eres un miembro activo de la iglesia, ya sea que predique, que haga cualquier actividad en la iglesia, pues no puedes seguirlo haciendo hasta que no se ponga en paz con Dios y con el hermano ofendido. Estas son las características que dice la misma iglesia cómo debe ser la disciplina dentro de la iglesia. Entonces, el discípulo debe ser siempre un vocero con Dios, un vocero de Dios, siempre hacer esa función con prontitud y estar dispuesto a asumir ese cargo. El discípulo llamado por Dios debe estar dispuesto no solamente a ser su vocero, sino a tomar sobre sí esa difícil tarea sin importar las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias cuando nosotros predicamos la palabra de Dios? Que nos rechacen, que hablen mal de nosotros, que no acepten el mensaje de Dios. Esas son las consecuencias que vamos a tener. Entonces Dios nos llama a predicar sin importar las consecuencias que podamos sufrir por la predicación del Evangelio. Imagínense que hasta los apóstoles los mataron por predicar la palabra de Dios. ¿Qué nos harán con nosotros por predicar la palabra de Dios? Entonces, si a usted lo ofende por predicar la palabra de Dios, si lo critican, si se burlan, siga adelante. Esas son consecuencias de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un escándalo al hombre carnal. No acepta la palabra de Dios. Nunca la va a aceptar, a menos que se convierta. Entonces, como un escándalo, él va a burlarse ¿de quién? Del mensajero. Y también de paso del mensaje. Porque es un escándalo. Esa palabra lo confronta, la palabra de Dios confronta al pecador, que él no quiere hacer las cosas que Dios manda, sino quiere hacerlas todas a su manera. Así nos dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora, vemos que el mensajero es enviado por Dios. Esa es como la manera de resumen de la primera parte que hemos visto. El mensajero es elegido por Dios, pero Dios es el que envía ese mensaje, ¿verdad? Pero la Biblia vemos aquí que nos estuvo hablando en Isaías capítulo 6, verso 8, dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Veamos que aquí Dios se está identificando en plural. Y entonces aquí es donde se hace la doctrina trinitaria, lo que se conoce como doctrina trinitaria, porque está hablando de pluralidad de personas. Dios existe desde la eternidad en un solo Dios, en 3 personas diferentes, pero un solo Dios. No es que adoremos o busquemos a 3 dioses, sino que es un solo Dios representado en 3 personas, y cada una de esas personas tiene perdón la redundancia, una personalidad diferente. Cada uno tiene sus funciones diferentes. Es una realidad de quién es Dios. Entonces, ¿a quién le estaba hablando? Dios consigo mismo, o sea, con su Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso dice: ¿a quién enviaremos? En Génesis 1:26, que es prácticamente como una de las piedras angulares del trinitarismo, que es donde se habla de Dios hablando en plural. Mira lo que nos dice Génesis 1:26, uno de los fundamentos del trinitarismo. Entonces dijo Dios: hagamos
está hablando en plural, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Fíjese usted que dice, hagamos y a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces vemos aquí cómo Dios está hablando en plural. Hagamos a nuestra imagen y semejanza. Y en Génesis 11:7 más adelante dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el que habla de su compañero. Entonces vemos que ahí también Dios está hablando en plural. Descendamos, hubiera dicho más bien desciendo, dijo descendamos, entonces está hablando en plural. Y el versículo más clave que defiende la doctrina trinitaria, aunque la palabra Trinidad no existe en la palabra de Dios, pero sí encontramos muchos fundamentos. En Isaías 48, verso 6, podríamos decir que es la cereza del pastel, como podríamos decir que es uno de los versículos más clave en la cual encontramos fundamentos de la doctrina trinitaria, o como algunos llaman el dogma trinitario, como una verdad irrefutable, basada obviamente en la palabra de Dios. Isaías 48, verso 16, mire lo que nos dice. Acercaos a mí, oí esto, desde el principio no hablé en secreto, desde eso se hizo, allí estaba yo, el Padre, estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor, o sea, el Hijo, y a su Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí en Isaías 48, verso 16, que están las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es uno de los fundamentos de la doctrina trinitaria. Y en el Nuevo Testamento también encontramos algo que funda la doctrina trinitaria, que es en Lucas capítulo 3, verso 22, es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. El Espíritu Santo en forma corporal, no descendió como una paloma, sino en forma corporal descendió el Espíritu Santo como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces vemos aquí cómo tres personas estaban en ese momento en el bautismo de Jesús. El Espíritu Santo que vino en forma corporal, en una paloma, la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, y nuestro Señor Jesucristo que estaba en el río Jordán siendo bautizado por Juan el Bautista. Claro que existen otras doctrinas similares o parecidas a la trinitaria, pero que no son trinitarias, como la doctrina de los mormones, que dice que no es un solo Dios en tres personas, sino que son tres dioses, dice la doctrina mormona. Con respecto al Padre y el Hijo, dice que tienen cuerpo físico, los dos tienen cuerpo físico, mientras que el Espíritu Santo es espíritu, como su nombre lo indica. Por esta es la doctrina mormona, cuando hablan de pluralidad de personas. Pero también hay otra doctrina que habla de que Dios es uno solo, o sea, que no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que todos son uno solo y que no hay división entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que cuando nuestro Señor Jesucristo bajó a la tierra, era el mismo Padre, era el mismo Dios. Eso se conoce como la doctrina unicitaria, o mal llamada Jesús solo, como también lo dicen algunas personas. Esa doctrina unicitaria dice que cuando la Biblia habla del plural, cuando dijo hagamos al hombre, no se refería a varios dioses o varias personas, sino que era un plural de majestad o majestático. Ese era un plural majestático, refiriéndose a la majestad de Dios. Es un nosotros que encubre un yo, según la doctrina esta de unicitaria, que estaba hablando de nosotros pero que encubre un yo. Esa es una doctrina antitrinitaria, podríamos decirlo. O sea, como si hubiese modestia de parte de Dios al hablar de nosotros o de nos en vez de yo. Modestia y autoría. Como por ejemplo, cuando nosotros decimos, la competencia ha sido intensamente y complicada, pero hemos luchado hasta el final y aquí está la recompensa. Y hemos luchado, y es una sola persona la que estaba en la competencia, ¿verdad? Así son los atletas cuando ganan la competencia. Hemos luchado hasta el final y ganamos. Conseguimos la corona. Bueno, entonces, plural majestático, como algunos lo conocen, ¿verdad? Entonces, eso es lo en que se fundamenta la doctrina unicitaria. Es como una modestia, pero resulta que Dios no es modesto. Dios no es modesto. Él varias veces se define como Él solo, como Dios, ¿verdad? En Isaías 41:3 se dice, pero yo Jehová soy tu Dios. Ahí no hay ninguna modestia, Él está reconociendo que Él es Dios.
quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y en Isaías 45, verso 5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí y yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Entonces vemos aquí que la doctrina trinitaria pues tiene fundamento y la doctrina unicitaria también busca su propio fundamento. Pero son dos conceptos que podríamos decir que son dogmas que se ven dentro de la doctrina cristiana, y que más que unir, divide a los cristianos. Y la Biblia no nos manda a discutir, ni a estar en problemados, ni estar en discusiones con las personas, porque sabemos que la gloria de Dios no permite que reciba honra nadie, ninguna persona diferente a Él, porque Él quiere la alabanza y la honra solamente para Él, porque Él solo la merece. Pero nosotros podemos estar en desacuerdo con otra doctrina, pero lo que no debemos estar es disgustados, ni peleando con otra doctrina cristiana porque tenga un dogma diferente al nuestro. Podemos estar en desacuerdo, pero siempre buscar, no discutir, ni estar en discordia con otra doctrina cristiana. Tenemos que buscar siempre estar en acuerdo con, por lo menos no podemos estar en acuerdo, pero sí no podemos estar disgustados con las personas por una doctrina. Así como dice 1 Corintios 11, 16, aunque este 1 Corintios 11, 16 se está hablando de la ropa de la mujer y muchas discusiones que se hablaban sobre la ropa de la mujer, si la mujer tenía que vestir de una forma, y sobre el cabello del hombre, que son cosas de costumbre en determinadas regiones, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 16, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. O sea que podríamos utilizar ese versículo, que no está hablando directamente de la doctrina trinitaria ni unicitaria, pero sí lo podríamos usar para demostrar que lo que Dios quiere que estemos unidos, aunque haya discordia, aunque haya diferencia en diferentes conceptos que tengamos nosotros, no debemos estar disgustados, porque esa no es la intención de las iglesias de Dios. No tenemos que ser contenciosos. Y en 1 Corintios 14, 33 lo confirma el apóstol Pablo cuando dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, no tenemos que entrar en discusiones por dogmas que no llevan a nada. Tenemos que estar seguros en que creemos en el Dios de nuestra salvación y que los dogmas no deben dividirnos, sino que tenemos que buscar siempre la paz, aunque no estemos de acuerdo con otros dogmas cristianos. Llámese unicitario, llámese trinitario, llámese cualquier dogma que haya por ahí, porque hay muchas personas que utilizan estos dogmas para afianzar su fe, el camino hacia la fe. Y lo más importante es que tengamos fe, porque lo que salva al final es la fe. La fe es la que nos da el fundamento para obtener la salvación. La Biblia dice que nadie es salvo sino a través de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero también hay que hacer obras fundadas en esa fe, porque la fe sin obra es muerta. Entonces, lo importante de todo esto es que no entremos en discusiones que nada nos llevan sobre el trinitarismo o el unicitarismo. Simplemente sigamos nosotros creyendo en Dios, y que si estamos en desacuerdo, pasemos por delante esos desacuerdos, esa desavenencia, y no estemos disgustados con nadie, mucho menos con el pueblo de Dios, aunque estemos en doctrinas diferentes dentro del mismo cristianismo. Entonces, lo importante es que estemos siempre en paz, no discutir, y sobre todo con discusiones vanas que no van a llevar a nada. No hay lugar en la iglesia para personas contenciosas, ni basadas, ni esas discusiones que se basen en costumbres, tradiciones o interpretaciones de la Biblia, sino que todos sean fundados en la misma palabra de Dios, no interpretaciones que nosotros tengamos. Para concluir, podríamos decir que Dios lo que quiere es que todas las iglesias cristianas permanezcan unidas, aunque haya desacuerdo en ciertos principios en cada uno de nosotros. Y que estemos unidos es que no estemos disgustados porque creamos de una forma diferente, sino que busquemos siempre la salvación a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Bueno, y esta es la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren y, lo más importante, que la pongan por obra. Damos gracias a Dios por este mensaje y a ustedes por escucharnos. Muchas gracias. Dios los bendiga.